Adrián, ¿cómo andas, güey? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Creativo. Bien. Te llamas Roberto Adrián, justamente, ¿no? Sí, somos tocayos de doble apellido. Chingado. Digo, de doble nombre. Luego nos dicen que los de Monterrey, que primos, que me estabas platicando, que sí se da mucho en... Sí. Digo, de entrada sí somos primos, ¿verdad? Sí. Y somos primos por un chingo de apellidos. O sea, de entrada por el Martínez. Tú eres Martínez también. Mi abuelo era Montemayor Martínez. Chinga. Y por el lado de mi abuela era Martínez Martínez. Ya, no mames. Sí, correcto. Digo, vamos a hacer una pequeña introducción de este episodio. Este es un episodio especial en el que tú me estás ayudando a tramitar mi nacionalidad portuguesa, Correcto. que es por el lado sefardita. Sí, correcto. Sefardí, ¿cómo se dice? Pues de las dos formas Ya. está bien dicho, ¿no? Es que haz de cuenta que en 2015, tanto España como Portugal sacan sus respectivas leyes para tratar de enmendar un error histórico de genocidio y expulsión de esos judíos, ¿no? Entonces, en el caso muy peculiar de Nuevo León, pues haz de cuenta que todos los que tenemos apellidos originarios de acá, pues somos descendientes de judíos sefarditos. ¿Verdad? Diego de Montemayor, cuando refunda Monterrey el 20 de septiembre de 1596, pues venía con puros judíos, ¿no? Y ellos venían huyendo de la Inquisición. Si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, en el 700 después de Cristo, los moros conquistan la península ibérica, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas y finalmente los reyes católicos de Castilla y Aragón logran la expulsión de estos judíos, exactamente en 1492, ¿no? Y en ese año ocurren 3 eventos históricos que cambiaron la historia de la humanidad, pero grande, ¿no? O sea, incluso pues, nos afectó a nosotros a que terminamos de este lado del mundo, ¿no? De entrada, bueno, pues logran la expulsión de los musulmanes, pero por otro lado... ¿Qué año es esto, perdón? 1492. Ah, ok. O sea, es el mismo año donde Cristóbal de Colón descubre América, y es el mismo año donde los reyes católicos imponen la Inquisición, ¿no? Haz de cuenta que los hebreos vivían en la península ibérica, ¿no? Uh-huh. La bronca era que ellos no pagaban impuestos a la corona de los reyes, pero como tampoco eran católicos, no le pagaban el diezmo a la iglesia, ¿no? Entonces, la reina Isabela de Castilla dice, oye, ¿sabes qué? O Isabel de Castilla dice, oye, vamos a hacer un decreto para convertir a todos estos hebreos, ¿no? Y entre esas opciones que tenían los hebreos era o te conviertes, o te matamos, o te vas, ¿no? Obviamente, si te matamos o te vas, pues te vamos a quitar todos tus bienes, ¿no? Oro, plata, caballos, propiedades, todo lo valioso, pues va ahí, ¿no? Eso está pasando en la península ibérica. Eso pasa en la península ibérica. Digo, inquisiciones hubo muchas, ¿no? Hubo en Francia y hubo en Inglaterra y demás. La que nos afectó a nosotros y la que realmente cambió el mundo, pues fue la de España, ¿no? Ok. Entonces, y los otros judíos que no se fueron o no mataron, pues se tuvieron que convertir. Y con esta conversión, pues venían obligaciones prácticamente fiscales, ¿no? Donde tú tenías que pagar el quinto real, que era un quinto de tus ganancias, a la corona de los reyes, y tenías que pagar el diezmo a la iglesia. Entonces, realmente era un tema, pues, meramente económico, ¿no? ¿Qué digo? Ahorita estamos en un esquema muy similar, pues le pagamos 30 y tantos % al SAT, Sí, más todos los impuestos que nos meten y más los católicos que pagarán su diezmo. sí, claro. Pues estamos en un esquema no muy diferente. Habrá que hubiera otro lado. Sí. Entonces, obviamente hubo un montón de judíos que huyeron y se hicieron pasar como cristianos nuevos o como criptojudíos, ¿no? El tema es que después de la expulsión de los moros, finalmente las especies de las Indias pasaban por territorio moro para poder llegar a España. Entonces había escasez de esas especies en Europa, ¿no? Entonces, finalmente Cristóbal Colón, o la historia que nos venden, es que él estaba buscando un pasaje a las Indias para traer estas especies. Lo que no nos dicen, creo yo, en la primaria, es que tuvieron que recurrir a otra ruta porque ¿A los qué te moros... refieres con especies? Sí, todo tipo de especies para comida, ¿no? Ok. O sea, no te voy a decir que sal porque sale en todos lados, ¿verdad? Pero, no sé, paprika o cosas que haya de la India o de China, ¿no? Entonces, finalmente, Cristóbal Colón descubre América por error. Y en ese mismo año, pues, hace cuenta que como ya estaba la Inquisición, pues, hace cuenta que los judíos se querían venir para acá, ¿no? ¿Cuál era el tema? Que el rey de España fue muy inteligente y él pone una orden donde tú, para ser conquistador, tenías que ser cristiano de abolengo, ¿no? O sea, tú tenías que probar que 5 generaciones a partir de ti eran católicos. Si no podías probar eso, pues no podías ser un conquistador de América, ¿no? Entonces,
pasa el tiempo. Esa te lo hacían antes de salir de España. Tú tenías que comprobar que tenías 5 generaciones de católicos para que puedas ir en condición de conquistador. Si no, ¿qué? Si no, no podías salir. Si no, no puedes. No podías salir. Digo, sí podía salir, pero no podía realmente fundar ciudades Okay. o ir por minas o hacer labores importantes, ¿verdad? Okay. Pero ¿a qué ibas? O sea, ¿a qué pertenecías? ¿Eras criollo? ¿Eras o nada más no tenías el estatus de conquistador? No tenías el estatus de conquistador, eras uno más de la bola. Y me imagino que si fundabas una ciudad, pues no era reconocido por la corona y te metías en pedos. Sí, de entrada no podías fundar sin el permiso del rey ninguna ciudad, ¿no? Yeah. Entonces, el tema es que empieza a pasar el tiempo y el noreste de México no había fundaciones, más que nada porque ningún español de abolengo, católico, por así decirlo, cristiano, se quería venir al norte. ¿Quién se iba a venir al norte si de entrada es un desierto? Sí. Había indígenas muy aguerridos, ¿no? No había minas importantes. La agricultura era complicada, ¿no? En cambio, en el centro y en el sur del país, pues hay muchas cosas que le beneficiaban a la gente y que pues irme al centro y sur de México pues sí era negocio, ¿no? Sí. Porque finalmente la gente lo que estaba buscando era subsistir y ver cómo salir adelante, ¿no? Entonces, cuando el rey de España se da cuenta de que en el noreste de México no había nada y que los franceses obviamente iban a tratar de ganar ese territorio igual que los ingleses, empieza a dar mercedes de tierra a los nuevos cristianos, ¿no? Que eran judíos convertidos al catolicismo o al cristianismo, ¿no? Y entonces... Mercedes de tierra son, o sea, permisos para poder adquirir una tierra. Sí, más bien, oye, yo te doy este pedazo de tierra y tú puedes hacer con ella lo que quieras. Obviamente vas a tener que pagar impuestos sobre esa tierra, ¿verdad? Pero tú vas a poder tener ganadería, agricultura, vas a poder fundar ciudades, vas a poder hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en la historia de Nuevo León hay 3 personajes pues, muy importantes, ¿no? Diego de Montemayor, porque fue el tercer fundador de Monterrey, pero también está Luis y Carvajal de la Cueva y Alberto del Canto. Yo por ahí, cuando era niño, yo estudiaba en el Panamericano, ¿no? ¿Qué estudiaste tú? Yo soy ingeniero civil. Eres ingeniero civil, no mames. Sí, pero la genealogía es un tema de, ¿cómo te puedo decir? Pues es como un hobby y que se vuelve muy adictivo. Es más, yo te puedo decir que es más adictivo que jugar PlayStation. Ok. ¿Cuál es el tema? Pues que mi hobby más grande se convirtió en mi negocio. Ok. Entonces, pues qué chulada, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 41. Ya. Digo, para la gente que nos está escuchando, nos acabamos de conocer hace nada, menos de 10 minutos. Sí, más o menos. Y entonces, cuando yo iba a la escuela, ahí al lado del Río 70, hay una estatua de un tipo en un caballo. Yo decía, pues, ¿quién sabe quién será ese güey, va? Pues resulta que él era Luis y Carvajal de la Cueva, ¿no? Uno de los fundadores de Monterrey. Digo, él ya había fundado... Luis de Carvajal y de la Cueva. Ah, mira, de hecho ahí está la foto. Okay. En el Wikipedia. La estatua. Esa es la de la estatua que te digo que está ahí al lado del Río 70, ¿no? Uh-huh. Y bueno, finalmente, cuando Diego de Montemayor refunda Monterrey en 1596, pues ya venía con puros judíos prácticamente, ¿no? Entonces empiezan a crecer los asentamientos en el noreste de México. Diego de Montemayor venía de España en estatus de... Él venía como cristiano nuevo o como criptojudío. O sea, él no era conquistador. No era conquistador. Era de los que les empezaron a dar permiso desde que se fueron al norte, ok. Sí, correcto. Entonces... o sea, su familia se convirtió porque no tenía de otro, los mataban o les quitaban, ok. O les quitaban todo, ¿no? Entonces, pues haz de cuenta que empieza a crecer y lo que la ley dicta es que para que tú puedas aplicar a la nacionalidad, en su momento española y ahora portuguesa, pues tú tienes que probar 3 cosas. Una, que eres descendiente de un judío. 2, que ese judío tiene que ser sefardita, es decir, los judíos le llamaban sefarada a la península ibérica, todos los judíos nacidos en la península ibérica eran judíos sefarditas, pero también tienes que probar tu condición de haber sido perseguido por la Inquisición, ¿no? Okay. Entonces, aunque todos estos judíos que llegan y fundan Monterrey, si eran judíos y eran sefarditas, no tienen forma de probar que fueron perseguidos, porque venían como criptojudíos o como cristianos nuevos, ¿no? El tema es que pasa el tiempo y llega un personaje que se llama Marcos Alonso de la Garza y Arcón, ¿no? Pero a ver, los criptojudíos, ¿cómo llegaban? Porque si no te perseguían por la Inquisición, seguías siendo judío. O criptojudíos era porque estaban escondidos, porque estaban... Sí, no, lo que pasa es que imagínate que yo decía, oye, yo soy católico y a la luz pública practicaba el catolicismo, pero en privado, en mi casa, seguía practicando el judaísmo. Es un criptojudío. Incluso te puedo decir que, si ese es un criptojudío, te puedo decir que aunque sí pudieron matar la religión, porque tú no practicas el judaísmo y vienes de judíos bien arraigados,
las costumbres de esos judíos no las pudieron terminar. Y ahorita platicamos de ese tema, ¿no? Entonces, regresando un poquito a lo que decíamos, bueno, pues está el descubrimiento de América, la expulsión de los moros y la expulsión también de estos judíos que no nada más llegan a México, obviamente llegan a muchas partes de América, ¿no? Y bueno, prácticamente lo que dice la ley es, tú tienes que probar que desciendes de un judío, que tiene que ser sefardita, pero que tiene que ser perseguido por la Inquisición. Entonces, como ninguno de estos judíos que llega a Nuevo León había sido o tiene documentos para poder probar que fue expulsado, pues realmente nadie hubiéramos podido aplicar a la nacionalidad española o portuguesa, ¿no? Pero poco tiempo después, como unos 13 a 15 años después, llega un personaje de nombre Marcos Alonso de la Garza y Arcón. Okay. Ese tipo nace en Lepe, en la provincia de Huelva, y uno de sus ancestros la matan en Islas Canarias por ser judía, ¿no? Entonces, él es el único personaje... ¿En qué año es esto? Estás hablando de los 1500. 1500, okay. Entonces, principios de los 1500. Entonces, él es el único personaje en el noreste de México que nos puede dar la nacionalidad. El tema es que Marcos Alonso tiene 5 millones y medio de descendientes regados en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el sur de Texas, ¿no? Y digo, esto no es únicamente en Nuevo León, ¿no? O sea, la historia se repite en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en los Altos de Jalisco, pues hay muchos judíos sefarditas y allá también todo el mundo es primo, ¿no? Y también el color de piel a lo mejor es un poquito más blanco que en otras partes de México, ¿no? Entonces, ¿por qué todo el mundo desciende de ese Marcos Alonso? Digo, de entrada él tuvo 7 hijos, de los cuales 4 toman el apellido de la Garza y 3 toman el apellido Treviño. Okay. Entonces, los Treviño y los Garza es la misma familia, ¿no? Imagínate tú, mi abuelo paterno era Treviño de la Garza. Realmente él debe haberse llamado Cecilio de la Garza, ¿no? Sí. Y el apellido Montemayor no debería existir, porque el apellido Montemayor también es Garza. Hubo un switch de apellidos, ¿no? Y esto... Pero a ver, este güey nace en ¿dónde? En Lepe. En Lepe, y luego una abuela de ella lo matan en Islas Canarias, sí, es correcto, porque lo persigue la Inquisición. Y eso para él es una manera de comprobar que su familia estaba perseguido con la Inquisición. Sí. Él tiene estos 7 hijos que realmente se deberían apellidar Garza, y uno se cambia en el apellido a Treviño. ¿Por qué? Porque para los judíos el apellido materno es muy importante, ¿no? O sea, eran Garza Treviño. Eran Garza Treviño. Ok. ¿Y estos se vienen a Monterrey o se vienen a México? O... Haz de cuenta que Marcos Alonso entra por Veracruz y se va a Ciudad de México. Y en Ciudad de México conoce a Juana de Treviño y Quintanilla. Una ricachona de por allá, ¿no? Entonces ellos se casan, se van a Mapimí en Durango buscando minas. Tienen a estos 7 hijos. Las minas que encontraron no eran muy buenas. Y se van a Saltillo y luego llegan a Monterrey. Y Diego de Montemayor les otorga una merced de tierra, bueno, varias mercedes de tierra, entre ellas a Nicolás de los Garza. Por eso se llama de los Garza, porque se los da a los Garza, ¿no? Pero realmente ellos tenían propiedades en San Nicolás, en Apodaca, en Monterrey, en muchas partes, ¿no? El tema es que proliferaron mucho, porque por ejemplo en el caso de uno de los hijos de Marcos Alonso, que se llama Blas de la Garza, solo él, con la misma esposa, con Beatriz González Hidalgo. Proliferaron. Sí, tuvo 18 huercos. Ay, cabrón. 18 huercos con la misma, ¿no? Y esto estás hablando que fue hace... O sea, esa señora o esa morra estuvo embarazada 20 años de su vida. Sí. O en recuperación. Sí, y esto estás hablando que son 13 generaciones atrás de tu nacimiento. Ok, ellos son ancestros míos. Ellos son ancestros tuyos y míos y de la mitad de la... No, del 90% de los originarios de... O más bien del 100% de los originarios de acá, ¿va? Ok. Pero ¿cómo se conecta con mis apellidos? Porque en la línea de apellidos que tengo ahí están presentes... Sí. ¿Qué, de la Garza o Treviño? De los dos. De los dos, chinga. Y traes Montemayor también. Lo que pasa es que tú tienes 2 apellidos, ¿no? Pero tus padres tienen 4, tus abuelos 8, bisabuelos 16, tatarabuelos 32, y así se sigue exponenciando, ¿no? Entonces, pues imagínate tú, 13 generaciones atrás, pues tienes un mundo de apellidos, ¿no? Y traes Elizondo, y traes Lozano, y traes Cantú, y traes Villarreal, y traes de la Garza, y traes pues, todos los apellidos que son originarios de acá, ¿no? Finalmente, pues, eran muy poquitos, eran como 30 apellidos los que te puedo decir que se pudieran considerar fundadores de los pueblos de aquí de Nuevo León, ¿no? Y digo, no nada más me refiero a Monterrey o así, me refiero a Allende, Santiago, Montemorelos, sí, Marín, Suazua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de tu genealogía, haz de cuenta que yo hice 2 líneas genealógicas, ¿no? Una para que te dieran la nacionalidad portuguesa, que, pues haz de cuenta que sí brincamos por varios apellidos, si quieres darles una revisada.
Haz de cuenta que hay una que termina con Marcos Alonso de la Garza, esa es la que te da la nacionalidad portuguesa, y hay otra que termina con un Francisco Martínez Guajardo. Ok, Marcos Alonso de la Garza, ese sale como 13 en la línea de mi papá, me imagino, Sí, que es la de Martínez. sí, correcto. ¿Él quién era? Él Él es es el el que que- la hace en Lepe, Huelva, que es el que tiene 7 hijos y que se cambian a Garza y Treviño, ¿no? Sí, correcto. De la cantidad de gente que se apellida Martínez, ¿todos son descendientes de él? No, en la ¿O hay más otra, como este güey? no, en la otra línea que tú tienes, yo llegué a un Francisco Martínez Guajardo. En la línea Osuna, o sea, ni siquiera en mi línea. No, en la línea Martínez. Ok. Es que haz de cuenta que si te fijas, ambas van por tu papá. Ujú. Pero haz de cuenta que hay una, por así decirlo, se particionan en la generación 8. O sea, haz de cuenta, en tu generación 8 tienes a un Joseph Rudecindo Martínez, que se casa con una María Gertrudis de la Garza Montemayor, ¿no? Ok. Entonces, si tú te vas por Joseph Rudecindo Martínez, vas a llegar a Francisco Martínez Guajardo, que él es el primer Martínez conocido que llega al noreste de México. O sea, más para arriba no hay, ¿va? Él es el Martínez. Él es el Martínez. No mames, hay un chingo de Martínez. Bueno, pues todos vienen de él, ¿verdad? Sí. Digo, hubo otro Martínez que también llegó, pero más que nada es este muchachón, ¿no? Entonces, él se asienta en Saltillo, ¿no? Y no hay mucha información en Saltillo al respecto, porque los historiadores dicen que hubo un incendio en Saltillo y mucha información se quemó. Yo la realidad es que he investigado y he platicado con colegas de genealogía y de historiadores y no hay ningún registro que diga que realmente hubo un incendio que hizo que los documentos se perdieran, ¿no? O sea, se dice que hubo un incendio muy grande en Saltillo que quemó muchos documentos. Sí, documentos antiguos. Ok. Porque no hay documentos, ¿no? Pero pudo haber sido otra cosa, a lo mejor pudo haber sido una inundación, como lo que pasó aquí en Monterrey, que muchos documentos se perdieron, o simplemente fueron robados, ¿no? Como dato curioso, si tú abres el libro de matrimonios de Catedral de aquí de Monterrey, el libro empieza en la página 50. Ok. Las primeras 48 o 49 hojas no existen. ¿Alguien se las robó? No, No se sabe mames. dónde están. ¿Y esos matrimonios de qué año eran? Pues despacito de la fundación de O sea, Monterrey, ¿no? ¿Qué se fundó Monterrey? 1596. Ok, Por el tubo de los 1600. 1600, ¿no? Ok. El tema es que aquí es donde entra lo interesante de los primos de Nuevo León, ¿no? Porque era tan poquita gente que no tenías otra opción más que casarte con tu primo, ¿no? O tu prima más bien. Y entonces la Iglesia Católica te decía, oye, sí te puedes casar con tu primo, pero tienes que pedir un permiso especial. Ese permiso le llamaban dispensa matrimonial. ¿Cuál era el tema? Pues que en el noreste de México no había arquidiócesis. Entonces, si tú querías pedir un permiso matrimonial para casarte con tu primo, tenías que mandar una solicitud a la arquidiócesis de Guadalajara para ver si te daban chance de casarte con tu primo. La mayoría de los casos siempre te daban el permiso, ¿no? Más bien era un tema económico. Ok. ¿Y esto que estaba pasando, cómo se llama el permiso? Se llama dispensa La matrimonial. dispensa matrimonial, ¿eso estaba pasando en varias zonas del norte? ¿O en todo México? ¿O en dónde estaba pasando eso? Más que nada en los poblados donde no había tanta gente. O sea, sí, en todo el noreste, Norte. en el norte y demás. Que era donde no iban naturalmente los que venían de Europa, porque no eran tierras tan bondadosas como en el centro y el sur. Sí, correcto. Sí, pues en el centro sí había españoles, ya había judíos, ya había O indígenas. sea, ya desde había ahí, todo. desde ese entonces me imagino que empezó la madreada de los de allá se casan entre primos. O sea, desde los 1600. Pues yo creo que sí. No mames. Sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces, llega el punto donde nosotros tenemos libros de dispensas, ¿no? Y nosotros tenemos 4 libros de este tamaño, donde en una sola hoja caben 4 matrimonios de dispensas. Entonces, ¿Y imagínate. eran primos hermanos, primos segundos, primos...? Generalmente eran tercer grado de consanguinidad con tercero o tercero con cuarto. Es decir, mi abuelo es hermano de tu abuelo o de tu abuela, o es hermano de tu bisabuelo o de tu bisabuela. Ok. Eso era como lo más común, ¿no? Y desde el punto de vista de riesgo, o sea, de riesgo de personas Pues tú naciendo... dime cómo saliste. Pues según yo salí bien, ¿verdad? Pero pues que el bien es relativo. A lo que voy es, obviamente me imagino que entre más cercano sea tu primo, más riesgo hay de que tu hijo salga con alguna deficiencia o con una enfermedad, no sé cómo llamarlo. Y entre más largo sea la distancia, pues hay menos riesgo, ¿no? O sea, ¿por qué decidieron o no? O era, si podías pedir una dispensa de primo hermano, te la daban. Sí. Se les valía madre, era lana lo que querían. Ellos investigaban 2 cosas. Uno, ¿cuál es tu parentesco con tu esposa, no? Para poder documentarlo.
Y 2, cuánta lana tienes para saber cuánto te voy a cobrar, ¿no? Ok. Gracias a esas dispensas matrimoniales, sabemos quiénes fueron esos primeros matrimonios que se perdieron en las primeras 49 hojas. Porque imagínate, yo me caso con mi esposa y ahí menciona quiénes son mis padres y mis abuelos, o a lo mejor hasta mis bisabuelos, ¿no? Okay. Entonces ahí haces el amarre de, oye, ¿sabes qué? Pues no está este matrimonio en Monterrey, pero pues aquí se tuvieron que haber casado porque aquí dice que estos eran los o sea, se recuperaron entonces esas páginas. Pues no es que se recuperaron las páginas en sí, pero sí el know-how de cómo hacer esa conexión genealógica entre esas personas, ¿no? Ok. Incluso tengo un cliente. Cuando hice su genealogía, le digo, oye, sacaste récord. Te tocó 5 generaciones seguidas de dispensas. No mames. Y me dice, oye, ¿qué significa? Le digo, oye, pues por 5 generaciones seguidas se casaron primos con primos, ¿no? ¿Y yo cuántas tengo? No, tú tienes una nomás. Nada más una. Bueno, pues por esta línea, ¿verdad? Porque por otras líneas a lo mejor sí tienes más, ¿verdad? O sea, las que son, ¿cómo sé cuál es la línea que tiene dispensa? ¿Y qué tan lejano es? ¿O cercano es? Me imagino que es la 12, ¿no? Que dice dote matrimonial por 2,000 pesos. Ah, bueno, no. Ese es un dato que apunté ahí interesante nada más, ¿no? Haz de cuenta que en el caso de Blas de la Garza y Beatriz González Hidalgo, el matrimonio no existe, no estaba. Pero sabemos que se debieron de haber casado más o menos en esa época porque a ella le dieron un dote matrimonial por 2,000 pesos en 1615. Seguramente se casaron en 1615 o en 1616, ¿no? Como dato interesante, más o menos para darte una idea de cuánta lana era 2,000 pesos de aquella época, una casa costaba alrededor de 100 pesos. Órale. Y un esclavo que era extremadamente caro costaba alrededor de 300 pesos. 3 casas. No mames. ¿Y por qué costó tan caro el dote matrimonial? No, pues porque tenía lana y se lo dieron, man. O sea, el dote es, imagínate que tu esposa, tú tienes una novia, ¿no? Y el papá de tu novia, pues dice, oye, ¿sabes qué? Pues le voy a dejar a mi hijita una lana para que pueda hacer ahí su vida, ¿no? Como era gente que pues sí tenía más o menos lana, pues le dejaron 2,000 pesos en dote, ¿no? Ah, o sea, fue un regalo de los papás cuando se casó, es un dote matrimonial. Es un dote matrimonial. Ok. Sí. Que generalmente, como dato interesante, el dote, la mayoría de las veces nada más se la dejaban al primogénito, o al que le decían el mozo, que era el consentido, ¿no? Ok. Por ejemplo, si tenías 18 hijos y le ibas a dar tu fortuna a 18 hijos, pues nadie iba a tener dinero, ¿verdad? Entonces, pues escogías al privilegiado y ese seguía tu apellido y era el del abolengo, por así decirlo. Y los demás, pues, a ver cómo les... Me imagino también que cuando haces todos estos estudios al principio es muy... Bueno, al principio es difícil y luego ya que llegas al ancestro que ya has recorrido su camino ya se vuelve fácil, ¿no? Porque ya te sabes el camino hacia dónde llegar con el ancestro que tiene. Sí, más o menos, para darte una idea... Nosotros hicimos para España como 2,000 y pico de personas. Ok. Y para Portugal hicimos como 5,000 y pico, ¿no? O sea, como 7,000 personas en Nuevo León van a ser o españoles o portugueses, gracias a Roots, ¿no? ¿Y qué es lo que determina si España o Portugal? Lo que pasa es que... el país, o sea, el país, la apertura que tiene a eso. Porque pues la península ibérica es los dos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ambas leyes salieron al mismo tiempo, ¿no? Tanto la de España como la de Portugal, pero España cerró en 2019. Entonces, todo el mundo quería España porque, pues, de entrada es nuestro idioma, ¿no? Y es donde realmente venimos, ¿no? Entonces, cuando cierra la ley de España, el 1 de octubre de 2019, pues lo que quedó era Portugal. Entonces dije a todo el mundo, oye, pues vamos a aplicar a Portugal, porque finalmente no es que apliques a la nacionalidad portuguesa, ¿no? Sino que estás aplicando a una ciudadanía europea. Porque tú como portugués, pues vas a poder vivir, trabajar y estudiar en Portugal y otros 27 países de la Unión, 26 países más de la Unión Europea, aparte de Portugal, ¿no? Entonces, pues hay muchas ventajas de trabajo, de estudio, no sé si sabías, seguramente sí, pero ni tú ni yo vamos a tener jubilación en México. Desde el 97 que tronó O sea, más o menos tú tuviste que haber nacido en antes de agosto de 1981 y haber empezado a trabajar a los 16 para tener derecho a jubilación, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Si tú te vuelves europeo, trabajas 15 años allá, pues tienes derecho a jubilación, ¿no? Un chingo 15 años allá. O sea, si dejo de trabajar, tengo que trabajar aparte de 15 allá para que den jubilación. Sí. Como va a empezar a poner las pilas. todavía tenemos... Estamos chavos. Es decir, y entonces, haz de cuenta que yo lo que estaba viendo en el caso de tu genealogía es que pues traes varios apellidos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tu generación 9, tienes a un Diego de la Garza Montemayor con una Lucía de la Garza. Ok. Entonces,
Ese Diego de la Garza Montemayor realmente debe haberse llamado Diego de la Garza Villarreal o Rentería, ¿no? Porque si te fijas, el papá es Miguel de la Garza y la mamá es Clara de Rentería o de Villarreal porque ella cambió el apellido, ¿no? Ese Diego de Montemayor, o Diego de la Garza Montemayor, desciende de Diego de Montemayor, el fundador de Monterrey. O sea, tú traes sangre de Diego de Montemayor, ¿no? O sea, el fundador de Monterrey está en mi sangre. Está en tu sangre, sí. ¿En qué porcentaje, para ver qué tan especial me tengo que sentir? En el 80%, ¿no? No mucho, porque o sea, tú también tienes sangre de este güey. Como 2 millones y medio de personas tenemos sangre de ese güey. Sí. O sea, de un tercio de Nuevo León. O sea, a lo mejor sí. Y bueno, como dato interesante, no sé si tú ves Los Simpson. Sí. Bueno, hay un capítulo donde Lisa está investigando de Jeremías Springfield. Okay. Y se da cuenta que es un pirata y un bandido. Bueno, pues eso no está tan fuera de la realidad. O sea, hicieron esa parodia porque eso ocurrió en muchos lados, ¿no? Diego de Montemayor, no creas que era... La gran mamá. Era un hijo de puta. Pues de entrada fue el primer feminicida del estado de Nuevo León, ¿no? Resulta que él se casa 3 veces y con su tercera esposa, que se llama Juana Porcayo de la Cerda, tiene una hija que se llama Estefanía de Montemayor. Ella se casa con un tipo que se llamaba Alberto del Canto. Y se dice que Alberto del Canto es el fundador de Saltillo. Realmente no se sabe, por lo que estábamos platicando ahorita, que no hay documentos. O sea, la carta de fundación de Saltillo no existe, a diferencia de la Monterrey que sí tenemos, ¿no? Entonces, Alberto del Canto le pone el cuerno a Estefanía de Montemayor, a su esposa, y se acuesta con la suegra, la esposa de Diego de Montemayor. Entonces, Diego de Montemayor se da cuenta, mata a su tercera esposa. A ver, repite otra vez esa historia. ¿Quién le puso el cuerno con su suegra? O sea, se cuenta que está Diego de Montemayor y está su tercera esposa que se llama Juana Porcayo de la Cerda, ¿no? Entre ellos dos tienen una hija que se llama Estefanía de Montemayor. Y ella se casa con un tipo que se llama Alberto del Canto. Alberto del Canto le pone el cuerno a Estefanía y se acuesta con la suegra. Que era la tercera esposa de Diego de Montemayor. No mames, novelota. Es impresionante. No. ¿Y cuántos años tenían? O sea, este güey, ¿cuántos años tenía y la señora? Yo creo que ahí se casaban muy jóvenes, tenían hijos muy jóvenes. Sí, yo creo que Alberto del Canto era a lo mejor unos 15 años más joven que Diego de Montemayor, ¿no? Diego de Montemayor, pues sí, ya estaba grande, pues era su tercera esposa, ¿no? Sí. Exactamente qué edad tenía, no recuerdo del dato, ¿no? Pero bueno, el tema es que le pone el cuerno. Diego de Montemayor se da cuenta, incluso hay un documento que le abren un proceso de inquisición a Alberto del Canto por andar de coscolino, y la hija de Diego de Montemayor y los sirvientes de la casa de Diego de Montemayor dicen que vieron a Alberto del Canto en la cama con su suegra. Es un desmadre. ¿Y hay documentos de eso? Hay documentos de eso. De los debe ser de principios de los 1600. ¿Y esos dónde los consultas? Hay copias en internet, me imagino, ya de muchas cosas están respaldadas. Sí. No en internet, pero en virtual, vaya. Sí, no todos los documentos están microfilmados, pero hay muchísimos que sí, ¿no? Y hay una empresa o organización que se llama Family Search. Los dueños de Family Search son los mormones, ¿no? Entonces ellos tienen tareas. Los dueños de Family Search son los mormones. Family Search es una plataforma gringa. Sí, es gringa. Los mormones son de Salt Lake City, ¿no? Sí. Haz de cuenta que en Salt Lake City ellos hicieron un orificio en un cerro, ¿no? Como decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una cámara en el fondo del cerro de la Silla. Y ahí en esa cámara voy a poner todos los microfilms de todos los archivos que yo pueda sacar, no importa si son de registro civil, si son de registro parroquial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llevan años haciendo este tema, ¿no? Entonces, aunque no todos los documentos están ¿Cómo ahí. se llama eso, güey? No sabía que existía eso. O sea, hay un hoyo en un cerro en Salt Lake City en donde los mormones guardan documentos. Sí. ¿Cómo busco esa madre? Pues si quieres ponle Family Search. Family Search. Y luego ponle... Pero en un cerro hay como una base en donde guardan documentos. Sí. ¿Por qué en un cerro? Pues yo creo que era una buena forma de proteger los documentos, ¿no? Ok. Pues, ¿sabes qué? Pues se cuenta que nadie puede entrar, salvo personal autorizado, y es una buena forma de resguardar los archivos, ¿verdad? Ok. Entonces, sí. Entonces ellos pues llevan mucho tiempo negociando tanto con la Iglesia Católica como con Registro Civil el que los dejen microfilmar estos documentos para la historia, porque imagínate, hay una inundación o hay un incendio y se pierden los documentos y estás perdiendo parte de la historia de la humanidad. Está bien cabrón, ¿verdad? Pero ¿esos documentos qué tanto abarcan?
En el caso de Nuevo León, yo te puedo decir que puedes encontrar documentos desde 1500 hasta... Pero los de Nuevo León también están allá. Sí. No sabía. O sea, ahí vatos guardan documentos de todos lados. de todos lados. ¿Y por qué ellos tienen acceso a esos documentos de Nuevo León? Pues ellos hacen estos acuerdos. Los subcontratan, de que tú encárgate de que esto esté seguro. Sí, yo creo que no tanto que lo subcontraten, sino que es el interés de ellos resguardarlo, ¿no? Entonces imagínate que tú eres el gobernador y van contigo y te dicen, oye, dame chance de microfilmar ciertos documentos. Obviamente no todos se pueden, porque en México hay una ley que se llama Ley de Protección de Datos Personales y no te van a dejar microfilmar documentos recientes porque pues, es información sensible, ¿no? Pero de 1920 para atrás, pues todo se puede microfilmar, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar nacimientos o bautismos. ¿Cuál es la diferencia? Pues el nacimiento es de registro civil y el bautismo, pues es de registro parroquial de la iglesia, ¿no? Ok. Puedes encontrar bodas también de registro civil o de parroquia, testamentos, dispensas matrimoniales, dispensas de ultramar. Las dispensas de ultramar eran cuando un personaje venía de fuera del continente. Imagínate que tú eres el primer Martínez que llegabas a Nuevo León, ¿no? Bueno, tenían que investigar quién eras para ver si te podías casar o no. Entonces te dan una dispensa de ultramar. Okay. Y ya con eso te podías casar. Eran tiempos muy diferentes, ¿no? Como dato también interesante, registro civil nace en México en 1859. Entonces, todo lo que es previo a esa fecha, gracias a la Iglesia Católica existen los documentos y no sabríamos de dónde venimos, ¿no? Incluso la mayoría de las líneas genealógicas de nosotros, por ser descendientes de sefarditas, se van a cortar relativamente pronto, ¿no? O sea, ya para los 1400 ya está muy difícil que puedas encontrar más información, porque acuérdate que los judíos no tenían apellido. Okay. O sea, era Adrián, hijo de Carlos, hijo de Cecilio, hijo de whatever, ¿no? Entonces, cuando la Iglesia Católica empieza a perseguir a los judíos, pues ellos para despistarles se empiezan a poner apellidos, ¿no? Uh-huh. Generalmente los apellidos de los judíos van relacionados a animales o a cosas o a lugares, ¿no? De la Garza, Flores, sí. Mares, Monte, algo, etcétera, ¿no? Entonces, relativamente a veces es fácil poder definir si realmente es un apellido judío o no, ¿verdad? Digo, que lo puedas probar con acta es otro tema completamente Pero diferente. ¿por qué dices que se van a cortar? O sea, se cortan, ¿no? Entiendo que antes de 1500. Sí, porque imagínate que yo llego a tu ancestro de 1550. Uh-huh. Y a partir de ahí es Adrián, hijo de Adrián. Puta, ¿cuántos Adrianes no había, ¿verdad? Pero como quiera, imagínate que yo no saque esta nacionalidad, mi hijo la pudo haber sacado con ese mismo camino, ¿no? O sea, ahí llega un punto en donde ya es demasiado lejano el ancestro que te dicen, carnal, ya no. Ahorita todavía no. No, más bien, no me refería al tema de la nacionalidad, sino me refería a buscar más atrás tus ancestros, ¿verdad? Sí, ahí llega un punto en donde ya no hay documentación, no se pierden, no sé. Sí. Incluso una cosa que me da bastante gracia de Family Search es que si tú empiezas a investigar y te topas un árbol más o menos robusto, si tú le sigues picando llegas a Adán y Eva. Obviamente sí. No hay documentos que lo prueben, ¿verdad? Pero pues por escritos bíblicos o así, pues la gente empieza a hacer como que este fue hijo de fulano y así. Claro. Pero que también lo interesante de México es que sí tenemos y más que nada en México, obviamente después de la conquista hay suficientes documentos para llegar a ese primer ancestro, ¿no? En Europa que hay familias mucho más antiguas y llevan mucho más tiempo viviendo ahí, ya sí llega un punto en donde cortan, pero pues no coincide con cuando realmente empieza a habitar gente ahí, ¿no? Sí, no, ni de gracia. Sí. No, los hebreos están en la península ibérica desde la época de... Había un emperador que se llama Adriano de Roma, ¿no? Ok. Y cuando, o sea, digo, dentro de mi línea de familiares, los últimos que salen, ellos ya vivían en México. Sí, Monterrey. De hecho, si te fijas... O sea, no está el primero que vino a Monterrey. Sí, haz de cuenta que el primero que llega, por ejemplo, en el primer Martínez, en tu generación 12, Francisco Martínez Guajardo, él es el primer Martínez que llega al noreste de México, ¿no? Y específicamente llega a Saltillo. ¿Cuál es el tema? Pues que no podemos tener su acta de matrimonio porque pues está perdida en el tiempo, ¿no? Sí. Sin embargo, por dispensas matrimoniales de sus nietos, sabemos que esos matrimonios existieron. Lo que platicamos hace ratito, ¿no? Sí. Entonces, realmente, para mi gusto, el más interesante de tus ancestros, específicamente hablando de los Martínez, pues es tu generación 10, ¿no? Joseph Ignacio Martínez. Él es el fundador del municipio de Marín. Ok. Cuando él llega, obviamente Marín no existía como municipio, ¿no? Sino que él hace una hacienda
y esa hacienda, el día de mañana, ya después de fallecido, pues se convierte en Marín, ¿no? Pero realmente él fue el que se asentó ahí y el que empezó, pues, las labores de la tierra y todo este tema, ¿no? Por ahí menciona, llega en 1671, ¿no? Era un labrador y creador de ganado en el Valle de las Salinas, ¿no? El Valle de las Salinas, si quieres, ahorita platicamos qué municipios contenía, porque eran bastantes, ¿no? Y por ahí menciona que en 1699 dijo tener mucha familia, porque tuvo como 10 huercos, y que era labrador, ¿no? Y como dato curioso, en 1707 se va al descubrimiento de Texas. Okay. O sea, no nada más, por así decirlo, fue quien fundó el asentamiento más antiguo de Marín, sino que también, pues, quiso ver qué más descubría en Texas. O sea, ¿no? se fue como que al descubrimiento de Texas. O sea, empezaron a irse para el norte. Para ver qué había. Y él dijo, pues yo también lo sigo. Y fue de los primeros que llegó justamente a Texas. Sí, correcto. Digo, obviamente después se regresó porque muere acá, ¿no? Pero bueno, pues ahí hizo exploración también, ¿no? Haz de cuenta que después de su muerte, en 1807, el Valle de las Salinas se divide en dos partes, ¿no? En el Valle del Carrizal y en el Valle de las Salinas, que estaban en su, por así decirlo, su terreno o su territorio, o parte de su territorio, ¿no? Por ahí menciona, no lo veo, de la hacienda que tenía. Aquí está, la hacienda de San Antonio, de los Martínez, ¿no? Entonces, pues justamente ahí era donde era el municipio de Marín. Y el municipio de Marín prácticamente estaba dentro del territorio que antiguamente se llamaba el Valle de las Salinas, que después se divide en el Valle del Carrizal y en el Valle del, pues otra vez de las Salinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del Valle del Carrizal se conforma por Ciénega de Flores, Suazua, Marín, Higueras, Doctor González. Y el Valle de las Salinas se conformaba por Abasolo, Apodaca, El Carmen, Escobedo, Hidalgo, Mina, Pesquería, Salinas Victoria y Villa de García, ¿no? Que como dato bien curioso, tú por ahí tienes un Benavides. Sí. En tu generación 9 tienes una María Lugar de Benavides, ¿no? Ella es bisnieta de Francisco Valls de Benavides. Él es el primer Benavides que llega al noreste de México, ¿no? Y yo le digo el Homero Simpson, porque ese güey se dedicó a todo. Haz de cuenta que él nace en Islas Canarias, ¿no? Y llegan o sea, de la generación 10 a la 9 escogiste un hijo, que fue el que eventualmente se conecta conmigo, ¿no? Es que haz de cuenta que los verdes son tu línea genealógica, ¿no? Uh-huh. Y los blancos son los esposos de ellos. Okay. Entonces, lo que yo hice fue decir, bueno, a ver, en la generación 8, ya sabemos quién es el primer Martínez, pero en la generación 8 tú traes Montemayor. Esa te conecta con Diego de Montemayor, el fundador de Monterrey, ¿no? O sea, lo que te estoy tratando de decir es que vienes de pura gente bien pesada, ¿no? Pesada en Nuevo León. Sí. Entonces, y luego, María Lugar de Benavides, en tu generación 9, porque el Montemayor es de la generación 8, en tu generación 9, esa Lugar de Benavides viene de Francisco Valls de Benavides, ¿no? Que ese tipo nace en Islas Canarias, llega a Nuevo León a los 18 años, y él fue todo, ¿no? Fue justicia mayor, regidor, escribano, alcalde, procurador de Cerralbo y Monterrey. Pero además también fue el primer alcalde del Valle de las Salinas, que el Valle de las Salinas se conforma por todos los municipios que ahorita platicamos, o sea, era gigante. Era gigante, o sea, era muy importante. Qué cabrón ver la vida de todas estas personas o sea, hace tanto, güey. ¿Qué tanta gente había en ese momento? Muy poca. Sí, pues imagínate, sí. Con Diego Montemayor llegaron 12 familias, eran como 36, 38 personas. Con Diego de Montemayor, que eso fue en 1596. Sí, casi en 1600. Sí, correcto. ¿Qué tan rápido después empieza a crecer la población? O sea, cuando ya se vuelve algo considerable. O sea, 100,000 personas, 200,000 personas, ¿eso cuándo llega a pasar? Híjole, no te sé decir, pero yo creo que ya para hacer un chorro éramos ya 1800, yo creo. Hasta 1800. Sí. Ok, hasta la independencia casi. Sí. Y bueno, en el caso, ahí ya vimos que pues en la generación 8 desciendes de Diego Montemayor, el fundador de Monterrey. En la generación 9 desciendes de María Lugar, de los Benavides, ¿no? De Francisco Valls de Benavides. En tu generación 10 tienes un Garza, que ese Garza también te conecta con Marcos Alonso de la Garza y Arcomba, que es el judío expulsado de la península ibérica por la Inquisición, ¿no? Y ese es el personaje, yo creo, más prolífico de todo Nuevo León, porque él es el único al que yo he visto que todo el mundo llega. O sea, habrá gente que llega a Diego Montemayor, pero gente que no. A los Garza y a los Treviño, todo el mundo llega. Sí, o sea, ¿te ha tocado alguien que no llegue? O sea, con apellidos, ¿no? O sea, con apellidos obviamente muy distantes y así tienes apellidos árabes o... Yo creo que en 6 años hemos bateado como unas 20 familias nomás. Que no están conectadas.
Que, a pesar de que tienen apellidos que suenan a judíos. Sí, lo que pasa es que en su mayoría tenían ancestros adoptivos. Ok. Y por ahí hay un acta que la primera vez que yo la leí se me hizo bien impactante, ¿no? Porque mencionaba a un tipo que se llamaba Domingo Negro, esclavo. Ok, así se llamaba, Domingo Negro Esclavo. Nació en un domingo, y le pusieron Domingo Esclavo, ¿no? Entonces, en aquella época, o sea, te estoy hablando de los 1600, sí había africanos aquí, o sea, la gente se traía africanos. Incluso, seguramente tú y yo y mucha gente de aquí tenemos mezcla también de africano. El problema es que no fueron tantos y se asimilaron con las generaciones. O sea, hoy sabes que yo tengo un ancestro que se casó con un africano, a lo mejor un indígena que se casó con un africano y a lo mejor es indígena, después se casó con un español o con un mestizo y pues se fue diluyendo la sangre, pero todavía tenemos, ¿no? Y estaba bien complicado, porque imagínate tú, de entrada pues pertenecías a una persona, ¿no? Y yo de buena onda, imagínate que yo era un Garza, te decía, bueno, pues tuviste un hijo, le vamos a poner Domingo Negro, ¿eh? Pero como soy bien buena onda y somos católicos, lo vamos a bautizar. Y pues para que quede igual le ponemos el apellido Garza, ¿no? Entonces finalmente desciendes de un Garza fake. Ok. Y incluso... Y esas familias son hijos de ese Garza que no era Garza realmente. Sí, pues no necesariamente eran hijos de ese Garza, sino que eran esclavos de un Garza y tomaron el apellido Garza. Ok. O sea, imagínate que tú eres Blas de la Garza. Digo, Blas de la Garza creo que no tenía esclavos, pero imagínate que tú eres un Garza en 1600, ¿no? Y tú tenías un esclavo, y ese esclavo tuvo un hijo. Oye, ¿sabes qué? Como yo soy buen cristiano, pues lo voy a bautizar y le voy a poner mi apellido. Sin embargo, no es hijo mío, ¿no? Ok. Entonces, hay familias que descienden de esos tipos de apellidos que pues no son consanguíneos, ¿no? Y las otras líneas, pues a lo mejor no son de acá, a lo mejor son del centro y sur de México y pues ahí no te puedo ayudar mucho, ¿verdad? Y o sea, tú te especializas solamente en gente que de esta región del país. Sí. Nuevo León, ¿hasta dónde llegas? ¿A qué alcance? Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el sur de Texas. Ok. A ellos se puede rastrear a más o menos los mismos ancestros. Todos somos primos. Todos somos primos. Mira, pero en otras partes de México es similar, ¿o no? Por ejemplo, en los Altos de Jalisco, allá todos son primos, ¿no? De ese otro ancestro que... Sí, allá por ejemplo hay Díaz y hay Martín del Campo. Y también llegaron a Puebla y llegaron a Ciudad de México. Incluso llegaron a la península de Yucatán, también hay judíos. Lo que pasa es que yo creo que fuera de los Altos de Jalisco y Nuevo León, ahí sí fue donde más se siente que son los mismos con los mismos, ¿no? Yo por ahí me hice un estudio. Hay una página que se llama 23andMe. No sé si alguna vez la has escuchado. Una vez me mandaron para hacerme un estudio de eso y nunca lo mandé, por pendejo. Sí, bueno, que te es por saliva, ¿no? Es por saliva. Sí, sí, sí. Haz de cuenta que viertes... Por ahí debo tener la caja con la muestra. Hazlo, güey. Sí, lo voy a hacer. Haz de cuenta que viertes cierta cantidad de saliva en la probeta, la mandas a analizar y ellos te dicen, oye, pues no nada más te dicen de dónde vienen tus ancestros, sino que también te dicen cuánta gente familiar tuyo se hizo el estudio. Porque genéticamente, por DNA, saben si tú y yo somos primos. Pero aparte te dicen a qué eres propenso. Si eres propenso a quedar calvo, gracias a Dios a mí me salió 82% de no ser calvo. No, y aparte ya pasaste la línea de los 40, eso es una buena señal, ¿no? Sí. Y luego te dicen si eres propenso a tener pie plano, pelo en pecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el punto del 23andMe o del estudio es que cuando a mí me llegó el resultado, me decía que yo soy 82.3% europeo. Mis ancestros llegaron hace más de 400 años. ¿Cómo puedes explicar que sigo siendo 82.3% europeo? La endogamia estuvo bien pesada. La endogamia. O sea, casarse con los de adentro. Primos con primos con primos con primos, ¿no? O sea, entre más alto sea tu porcentaje de europeo y más tiempo lleves, pues seguramente hubo más endogamia dentro de toda tu familia. Sí, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir que mis papás son primos de generación 6. Ok. Y mi cuñada y yo somos primos, y tú y yo somos primos, y todo el mundo es primo, ¿no? Por ahí yo me acuerdo... Pero te vas a Ciudad de México y eso no se da, ese fenómeno no se da. O sea, ahí realmente no están relacionados en ningún... Digo, a lo mejor sí, seguramente, pero, no como pero ya estás hablando de a lo mejor generación 16 o 20 o algo así, ¿no? Sí, correcto. Sí, aquí las generaciones están muy cerquita, ¿no? Yo me acuerdo que vi por ahí no me acuerdo si fue un TikTok donde tu coequipero de creativo, Jacobo Wong, decía que él era Martínez. De cosas, sí, sí. ¿Uh-huh? Ah, sí, sí. Ah, sí, de cosas. Él decía que su apellido no era
Wong, sino que era Martínez, ¿no? Y decía, muy probablemente con quien yo hago mi podcast es primo mío, ¿no? Ujú. El apellido Martínez es uno de los apellidos más comunes de México. Sin embargo, si su Martínez es de Nuevo León, es un hecho que tú, él y yo somos primos. Estamos relacionados. Están relacionados. O sea, no hay manera. Al menos que sea un Martínez reciente, ¿no? Que llegó hace 30 años. Sí, lo que pasa es que es cuenta que los Rodríguez, los Martínez, los Herrera están en el top 5 de apellidos más comunes de México. Pero si el apellido, o sea, si sus ancestros son originarios de Nuevo León, tienen que ser de Marín y de Suazua, no hay más. Y por ejemplo, si tú eres Quintanilla, pues tienes que ser a fuerza de General Terán. O sea, tus ancestros son de General Terán, párale de contar. Y si tus ancestros son Tamés, Marroquín, o Cavazos, o Rodríguez, o Saldívar, son de Carretera Nacional, no hay más. Okay. Y si, por ejemplo, no sé, los de Cadereyta, los Leal, los de León, los Cantú, bueno, uno de los Cantú, porque había dos Cantus, los Escamilla. Por ejemplo, Franco Escamilla, ¿no? Yo sé que él no usa, el Escamilla es el apellido de la mamá, ¿no? Sí, pero Franco creo que nació en Pero la mamá es el de Estado acá. de México, no sé, ¿sí? Pero la mamá es de acá, Ah, ok. ¿no? Entonces, a lo que voy es que si el Escamilla de Franco es de Cadereyta, tú y él son primos. Soy Y primo yo de Franco también. también. Sí, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Por lo mismo que platicamos, que cada generación que va subiendo se van extrapolando los apellidos. Sí. Entonces, ¿Cuál es el nombre más común? De ahorita que dijiste que Martínez es de los más comunes, ¿sabes cuál es el nombre más común de creo México? que el apellido más común es el Hernández. El apellido. El apellido. El nombre no te sé decir. Ya. Y combinación nombre y apellido, más porque yo me he topado un chingo de Roberto Martínez. No te Sí, sé. no. No te sé. Sí, pero Hernández yo también había visto que según Google era el apellido más común de México. Sí, acá los más comunes que te vas a topar es Martínez, Mira, Garza, Hernández es el Treviño. apellido más común de México, 3.85% de la población, según el cielo.org.mx, mientras que Fernández ocupa el tercer lugar en el ranking de apellidos en España. Sí, por ahí debe estar también el Martínez. Sí. Y regresando a lo que platicamos de los apellidos, por ejemplo, me traje un pequeño acordeón, porque son un montón de apellidos, ¿no? Pero por ejemplo, los Lozano, pues son de San Nicolás, ¿no? Los Elizondo son de Apodaca. Los Cavazos son de San Nicolás y del Valle del Pilón, que es carretera nacional, ¿no? Los Gómez de Cerralbo, los García, esos sí son de todos lados. Los García son de todos lados. Sí, los Guajardo son de Apodaca, los Sepúlveda son de Valle García, de Villa de García. Los Garza, pues hay de Apodaca, de San Nicolás, de Monterrey. Montemayor es Marín y Suazua. Martínez también Marín y Suazua. Los Treviño de Monterrey. Los González, esos también vienen de muchos lados porque llegaron 3 geniarcas de los González. El geniarca es, por así decirlo, el primero que llega con el apellido, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo, pues el geniarca es que llega a Saltillo, ¿no? Okay. El que tienes en tu generación 12, ¿no? Francisco Martínez Guajardo. Él se puede decir que es el geniarca de los Martínez en el noreste de México, ¿no? Y luego los Cantú son de el Valle del Pilón y de Cadereyta, los Leal de Cadereyta, los Caballeros son del Guajuco y del Valle del Pilón, los Saldívar también del Valle del Pilón, los de León de Cadereyta. Digo, son como 30 apellidos los que existen, ¿no? Y los de otras partes de México que tienen, por ejemplo, el apellido Martínez, ¿a qué ancestro se puede trazar? A otro Martínez que no necesariamente está relacionado con este Martínez que fue el que fue perseguido Sí. por la Inquisición, que eso abre la puerta para... Sí. Lo que O sea, pasa fue es que porque fue perseguido por la Inquisición. Eso es lo importante de todo esto. Eso es lo que te da derecho a esa nacionalidad. Sí, el que claro. haya sido perseguido por la Inquisición. el que haya sido por los... No mames. ¿Y fue o sea, genuinamente fue porque sentían una deuda histórica o fue porque están buscando atraer a gente que vaya a España, que pues me imagino que perfilan a un cierto... O sea, es un filtro obviamente económico, el precio que cuesta y todo eso. O sea, va más orientado a eso, ¿no? Mira, la versión del rey de España es que están tratando de arreglar un problema de genocidio y expulsión, ¿no? Pero si tú eres un poquito más inteligente y te pones a investigar, no me importa qué país de la Unión Europea sea, todos tienen un déficit poblacional bien grande, ¿no? Sí. Para que tú puedas tener una población estable, tú tienes que tener 2.2 hijos por pareja. En la península ibérica tienen 1.6. Okay. Entonces, si no arreglan ese problema ahorita, el día de mañana, ¿quién va a pagar la jubilación? Va a pasar lo que está pasando ahorita en Francia, ¿verdad? Que subieron Sí. la edad de jubilación y pues hay protestas y demás, ¿no? ¿Y eso está pasando en México también? Porque nuestros papás se pasaron de lanza y nuestros abuelos se pasaron de lanza con la cantidad de hijos que tuvieron, ¿o no? No, aquí tenemos como 3.2 o 3.6. En este momento. En este momento. Ay, cabrón. Sí, Pero pues en los 70s tenían más, ¿no? sí, pero como quieras sigue habiendo una tasa de crecimiento
Ya. que es creciente, Ya, ¿no? Por ya, así ya decirlo. entendí, sí, sí. Aquí el tema de lo de la jubilación, pues yo creo que más bien es un tema de corrupción, no de población, ¿verdad? Sí, de mala administración de los recursos, sí. Sí, correcto. Órale. Eh, ¿Qué otra historia sí te has topado? Digo, no tiene que ser necesariamente mía, pero de algún ancestro peculiar aquí en Monterrey o en algún... tengo varias genealogías de ultratumba, ¿no? A ver. Por ejemplo, me tocó hacer una investigación genealógica donde en el matrimonio no se leían bien los papás. Entonces dije, bueno, voy a buscar, como era época de registro civil, en registro civil, después de 1859, las defunciones mencionan cónyuge y papás. Dije, bueno, pues va a haber una defunción, voy a buscar la defunción y con esa voy a probar la generación que sigue, ¿no? Porque pues, el matrimonio no me servía, porque no era elegible, ¿no? Oye, no encontraba la defunción del tipo ¿no? Entonces me fui más atrás, me fui más adelante y resulta que me topo que la persona había fallecido cuando tenía 1 año de edad. Ok. Entonces dices tú, a ver, ¿cómo se casó a los 20? O sea, Si alguien agarró esa identidad. Resulta que los papás habían tenido un primogénito, le habían puesto, imagínate, a Roberto Adrián Martínez. Él fallece al año y cuando tienen el segundo hijo le ponen el mismo nombre que a ti, ¿verdad? Ok. Y no cambia ni siquiera su fecha de nacimiento. Bueno, no, sí, la fecha de nacimiento sí, pero finalmente es el mismo nombre del hijo, ¿no? Pues resulta que dije yo, bueno, no, esto está muy turbio, me voy a ir por la esposa. La esposa también tenía buenos apellidos. Y resulta que la esposa también tenía un hermano homónimo primogénito que también había fallecido a 1 año de edad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que tú tengas un hermano fallecido, que te pongan el mismo nombre, y luego que tú te cases con una esposa que tiene exactamente el mismo tema que tú? Es una aguja en un pajar, no pasa, ¿no? O por ejemplo... Pero a ver, ¿cuál fue el pedo de que también la esposa tuviera un hijo primogénito así? No, o sea, que ¿cuál es la probabilidad, ¿verdad? Ah, ok. De que tú tengas un hermano fallecido y tu esposa también? Ah, ok. Y la esposa también tenía el mismo nombre que su hermana fallecida. Sí. Órale, qué cabrón. O sea, es una en 1 millón, ¿no? O sea, no te vas a topar muchas de esas, ¿no? Y luego, por ejemplo, nos tocó otra... Pues a lo mejor ese fue el tema que rompió el hielo entre ellos, ¿no? De que, fíjate que se murió mi hermano y pusieron su nombre. Yo también. Y pues ahí ya no hay vuelta atrás. Yo creo que ahí... O ni se han de haber enterado, ¿verdad? Sí, yo creo que no se han de haber enterado. También era más común perder hijos en ese entonces, ¿no? La mortalidad infantil, conforme te vas hacia atrás, era más común. Sí. No había ni siquiera vacuna antitétano. Sí. Mucha gente moría de eso. Yo creo que no sabían, porque muchas de esas historias son como tabú en la familia, ¿no? Que no se enteren y whatever, ¿no? Me tocó también otra genealogía donde mencionaba que la esposa era hija legítima adoptiva. Hija legítima adoptiva. Sí, o eres legítimo o eres adoptivo, no puede ser las dos, ¿verdad? Y dije, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? Le hablo a mi maestro de genealogía, el doctor Juan Humberto Lozano, y le digo, oiga, fíjese que tengo este tema, ¿no? ¿Ya se topó algo así usted? Me dice, no, nunca me ha topado algo así, ¿no? Vamos a buscar a ver qué podemos encontrar, ¿no? Resulta que eran 2 hermanos. Un hermano tiene un hijo, el otro hermano tiene una hija. El papá de ella fallece y el hermano la adopta. El papá de ella fallece y el hermano la adopta. Sí. Ok, entonces era adoptivo, pero era su hermano realmente. Era legítima de la familia. Entonces, ellos viven en la misma casa, se enamoran y se terminan casando. Ellos sí eran primos hermanos, ¿verdad? Pero ellos eran hermanos, ¿no? O sea, se cuenta que, imagínate que son tú y tu hermano, ¿no? Tú tienes un hombre y tu hermano tiene una hija, ¿no? Tu hermano fallece y tú adoptas a tu sobrino. Ya. Viviendo juntos, tu hijo y tu sobrina se enamoran y finalmente se casan. Y eran primos hermanos. Ok. Sí, incluso, digo, el mame es que los de Nuevo León se casan con los primos. Digo, sí está un poquito fuera sacado de contexto porque es raro que nos casemos con los primos. O sea, sí son primos de generación 6, 7, 8, 10, etcétera. Pero no es común que nos casamos con un primo segundo o así, ¿no? Sí, claro. Me tocaron unos clientes. Pero hace tiempo sí lo era. Sí, claro. En los 1600 Era otro Monterrey. 1600 y principios de 1700 era lo normal. Para acabar pronto. Qué cabrón. Sí. Y me tocó unos clientes que llegan a la oficina y ya les explico cómo estaba el asunto, ¿no? Y me dicen, oye, es que los dos queremos aplicar por la misma línea genealógica. Yo decía, pues no se puede porque tú tienes unos abuelos, ella tiene otros abuelos y pues cada quien tiene una familia. Yo tengo que, si quieren aplicar los dos, pues tengo que hacer una investigación para ti y tengo que hacer una investigación para ella. Y seguían insistiendo, no, es que vamos a usar la misma genealógica. Y yo así, no mames. O sea, ya les expliqué 40 minutos explicándoles por qué no puede ser y siguen insistiendo que quieran usar la misma línea genealógica. Total, ahí lo dejé, ¿no? Le dije, bueno, hablen con Mónica, mi asistente, ella les va a hacer los contratos y todo el show, ¿verdad? Oye, pasan 2 días
Y me dice Mónica, oiga, ya están los contratos de los clientes, ¿verdad? Y entonces cuando lo reviso, los dos tenían el mismo número de expediente de familia. Y yo así que, oiga, Mónica, lo que pasa es que no pueden aplicar juntos porque tenemos que hacer 2 investigaciones genealógicas. Me dice, no, ¿cómo que no? No, lo que pasa es que su bisabuelo es el mismo. ¿Cómo? Sí, los abuelos son hermanos. No mames. Yo era el que no había entendido cómo está el tema. Ahí sí fue un garbanzo de libra que sí se casaron primos con primos, pero no es lo usual, ¿verdad? Sus abuelos eran hermanos, o sea, eran primos segundos ellos. Primos segundos, sí. Ok, qué cabrón. Sí, y luego ya después nos platicaron que, pues al principio el papá se enojó, o sea, ambos padres se enojaron, los padres les dejaron de hablar a esta pareja, y cuando tuvieron el primer hijo y salió bueno y sano, pues ya se contentaron los papás de los abuelos se enojaron. Los papás de los que aplicaron. De los que aplicaron. ¿Por qué se enojaron? Pues porque se casaron entre primos. Porque Entonces, eran ya... como- Y ellos lo sabían, pues sí, eran primos segundos. Sí, ellos sabían, ¿no? O sea, entonces yo creo que el enojo de los abuelos era, oye, pues no vaya a ser que mi nieto salga mal, ¿no? Claro. Entonces ya cuando sale bien, se vuelve a contactar a la familia y ya pues, vuelven a mames. tener una relación normal, ¿no? Y hay, por ejemplo, otras historias de matrimonios donde en un solo día se casan 4 hermanos con 4 hermanas, ¿no? A mí me tocó, estábamos investigando. 4 hermanos con 4 hermanas. De la misma familia. Pero hace mucho tiempo. En los 1700, digo, todavía en los 1900 pasa, no es muy común. Pero imagínate que a lo mejor estabas tú y 3 hermanos y a lo mejor tenías una vecina que era ella y 3 hermanas. Ok, entre 2 familias hermanos. Y por azares del destino se casaron 4 hermanos con 4 hermanas. Sí, ¿no? sí. O sea, sí, de 2 familias diferentes entre ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando yo estaba haciendo la investigación, resulta que empiezo a leer el acta y no venía quién era el nombre del papá. Porque se cuenta que en los libros de registro parroquial, del lado izquierdo viene un índice de quién se casa con quién. Entonces, obviamente nosotros no leemos toda la hoja, sino pues vamos leyendo el índice hasta encontrar los nombres de los que queremos encontrar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Roberto Martínez con Petra Sánchez. Bueno, aquí está. Bueno, ahora sí déjame leer el acta. Entonces, cuando nos pusimos a leer el acta, resulta que no decía papás. Así que, oye, ¿cómo que no dice papás, no? Pues resulta que leyendo una anterior, ahí mencionaba a los papás. O sea, en la primogénita, por así decirlo, en la primera boda, mencionaban quiénes eran los papás, pero luego después decía, así mismo, caso a este con este, y así mismo este con este. Y en una sola página venían 4 matrimonios. Cerraron muchas bodas. Sí. ¿Y qué fue lo que te empezó a interesar de la genealogía? O sea, ¿cuándo empezó? ¿Tienes un maestro que ahorita lo mencionaste? ¿Con él fue el que te empezó a interesar? Sabes que todo empezó porque mi abuela materna nos contaba unas historias que para la época a mí se me hacían difíciles de creer. Te estoy hablando, yo tendría unos 7, 8 años, ¿no? Cuando ella me dice, oye, tu abuelo es Montemayor y él desciende de Diego de Montemayor, el fundador de Monterrey, yo decía, no puede ser, yo no puedo descender del mero chingón, ¿no? O sea, yo veía a Diego de Montemayor como el mero mero, ¿verdad? Como el rey de España, oye, fue el fundador de Monterrey, no hay nadie más chingón que él, ¿verdad? Resulta que empiezo a investigar y resultó que sí, pues sí era descendiente de Diego Montemayor. Yo dije, a lo mejor yo desciendo de un hermano, de un tío, de un primo, pero no necesariamente de él. Pues resultó que sí era cierto. ¿Cuántos hermanos tuvo Diego? No se le conocen. No. No. O sea, no era hijo único. Pues a lo que tenemos investigado no hay datos. Es que sus hermanos no llegaron a Monterrey, si es que No. tenía hermanos. No. Ok, sí, pues todos tienen que venir. Sí, él era el único que llegó acá, ¿no? Y luego me platicaba que los abuelos de ella se peleaban con los indígenas de la región. Ok. Y yo decía, claro que no, eso nada más en las películas. Yo decía, no, mi abuela ya la perdió, ¿verdad? Pues resulta que otra vez tuvo razón. Mi pentabuelo Francisco Montemayor lo matan los indios en Marín de un flechazo en el pulmón. Ay, cabrón. Y lo dice en el acta. Dice, murió por un flechazo. De los indígenas de la región, ¿no? No, dices tú, no, ¿cómo, güey? O sea, pues no fue hace tanto, eran los 1800. Sí. Y dices tú, uy, cabrón, ¿cómo puede ser? Está bien cabrón cómo cambia el mundo en relativamente poco tiempo, ¿no? Sí. Y luego se nos olvidan esas maneras de vivir el mundo. O sea, hay un canal que me gusta de YouTube que se llama Life in the 1800s, no sé si lo has visto. Son puras entrevistas de gente, o sea, de cuando empieza la televisión, que imagino que es en los 40s, en los 50s, con grabaciones en blanco y negro, de gente que nació en 1800 y te platica cómo era su infancia. Y te cuentan esas cosas, ay, cabrón, o sea, no fue hace tanto, güey. Sí, o sea, no. fueron que 2 generaciones, ese güey estaba vivo hace 2 generaciones y las experiencias que le tocó vivir son completamente distintas a las que tenemos. Sí, pues sí, de hecho eran tiempos bien difíciles, ¿no? Porque imagínate la primera gente que llegó acá, venía perseguido
por la corona de los reyes de España. Venía perseguido por la Inquisición. Llegaron a un lugar inhóspito. Estaba hasta el tronco de indígenas que, pues en un ratito te deshacían, ¿no? Incluso... ¿Qué indígenas estaban aquí en la zona? Había como 40 tribus diferentes. O sea, que los borrados y que los... No me lo sé, la verdad, pero eran como 40. Por ahí tribus pequeñas. Tribus pequeñas. Por ahí en el Instagram de Euroroots hay una sección donde habla de de estas tribus que había ahí. Prácticamente todo el mapa de Nuevo León está hasta el tronco de tribus, ¿no? Como dices tú, pues eran pequeñas, pero también eran muy aguerridos. No eran tan civilizados como los aztecas o así, ¿verdad? Digo, los aztecas comían niños, pero... sí, no mames, sí, esa es la referencia de civilización. Pero al menos tenían pirámides y estudiaban y demás, ¿no? No voy a decir que estudiaban la astronomía, porque no sé si los aztecas hacían eso. Los mayas sí, los aztecas desconozco. Y me imagino que hubo una guerra con estas tribus y los exterminaron. Sí. O hubo un mestizaje que... No, sí salían a la conquista de territorios, ¿no? Eran conquistadores. Incluso hay documentos donde dice que yo servía a la corona de los reyes de España y salía a conquistar tales territorios, ¿no? Y se agarraban a guamazos como podían, ¿no? Incluso haciendo investigación yo me topé un personaje que hizo un testamento y a los 2 años hizo otro testamento, ¿no? Y yo decía, oye, ¿por qué? ¿Será que ya estaba muriéndose y por eso hacía testamentos? Y luego resulta que me vuelvo a topar un tercer testamento y dije yo, pues... ¿De la misma persona? De la misma persona. Dije yo, pues, ¿qué fue, no? Y otra vez platicando con el doctor Juan Humberto, pues fue a consultar con él y dije, oiga, ¿qué rollo con esto? Y me dice, no, lo que pasa es que había veces que salían y no sabían si iban a volver. Entonces, por si sí o por si no, dejo el testamento de una vez, ¿no? ¿Pero para qué lo hizo 3 veces? Yo creí que se había muerto. Porque eran campañas diferentes. O sea, imagínate que yo voy a salir, no sé, a Lampazos, en este año, ¿no? Y luego 2 años después, ahora voy a salir a, no sé, a Texas. Y luego 5 años después, ahora voy a salir a Tamaulipas. Cada una de esas salidas, que era extremadamente peligrosa, pues yo dejaba mi testamento por si... ¿Pero por qué no te hubiera jalado el testamento de Lampazos cuando fuiste a Pues Texas? porque a lo mejor ya no le vas a dejar al mismo hijo lo que tenías planeado, ¿no? Incluso en aquella época... O sea, te fue bien en Lampazos, ahora tienes más tierras, entonces tienes que volver a hacer otro testamento. Claro. Ya. Sí, incluso en los testamentos hay cosas bien ridículas, de que le voy a dejar a mi hijo un calzón y un pin, y un pin o whatever, ¿no? Y en ese momento cuando yo leía los documentos, yo decía, bueno, ¿por qué le dejó unos calzones o por qué le dejó un pin al hijo, no? Y era porque en aquella época era bien complicado conseguir ciertos insumos. Porque para que esos insumos llegaran a Nuevo León, tenían que pasar por Veracruz, por Ciudad de México y luego... O sea, conseguir unos buenos calzones era un pedo. Era un pedo. Ya. Y ahora lo tenemos tan normalizado, pides por Amazon. Sí. Incluso, por ejemplo, una de las cosas, de las riquezas más grandes que había en Nuevo León, específicamente en Cerralbo y en Boca de Leones, era haz de cuenta que hay un parásito que se llama grana cochinilla. Okay. Cuando tú lo machacas, este parásito se convierte en un pigmento rojo. Y tú puedes pintar banderas y pintar vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los 1500, pues no es así como que, déjame conseguir un pigmento aquí en la tiendita de la esquina, no había. Entonces, eso fue una de las causas de los primeros asentamientos en Nuevo León, que fue mucho antes de Monterrey, Cerralbo fue antes de Monterrey, era precisamente esa riqueza de que era, pues servía para pigmentación. Sí. O sea, eso era como el recurso que había en la zona. Era como el oro de la época de acá de Nuevo León, ¿verdad? ¿Y a poco venía gente nada más para agarrar pigmentación? O sea, Sí, pues hubo asentamientos y ya se cuenta que lo cosechaban, ¿no? O sea, cosechaban al parásito. Cosechaban al parásito para poder pintar banderas y vestimenta. ¿Y cuando te empezó a interesar tu abuela, fuiste ahora con este maestro? Entonces haz de cuenta que llegó un punto donde yo ya no podía avanzar, ¿no? O sea, ya no tenía recursos para poder avanzar, ¿no? Entonces, por azares del destino, un día conozco al doctor Juan Humberto Lozano. El doctor debe tener, yo creo, como unos 70, 72 por ahí, ¿no? Y la realidad es que se portó a toda madre, ¿no? Y me empezó a dar un chorro de tips. Yo creo que el 70% de las mañas que yo aprendí de genealogía, pues él me las dio, ¿no? Y ahí fue donde me abrió todo un panorama. Oye, ¿sabes qué? Mañas de genealogía, por ejemplo. ¿Dónde buscar? Porque, por ejemplo, había épocas donde a lo mejor en tu municipio no había iglesia. Entonces, imagínate que tú naciste en Linares, te voy a decir una fecha X, ¿no? Imagínate que tú naciste en Linares en 1700 y en 1700 no había iglesia en Linares. Entonces, ¿dónde vas a buscar el acta? Bueno, pues los de Linares iban y se bautizaban en otro lado, ¿no? Entonces,
todo ese tipo de mañas, de dónde buscar, dónde hay libros, dónde no hay libros, en qué años puedes encontrar esos libros, qué son las dispensas matrimoniales. O sea, eso no estaba a mi alcance en ese momento. Y, o sea, si ahorita te contacta alguien de Linares, ¿tú tendrías que ir a buscar el documento físico? No. ¿O cómo es? No, la mayoría está digitalizado. Yeah. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues que tienes que ponerte a leer las actas hasta que las encuentres, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que tú tienes un ancestro, ¿no? Imagínate que tú tienes 20 años. Pues seguramente tus papás a lo mejor se casaron hace 21 años. Entonces, si yo necesito buscar el acta de matrimonio de tus papás, pues regreso en el tiempo 20 años y empiezo a buscar de ahí para atrás, ¿no? Hasta que le pego. Eso es en una plataforma en línea. Eso es en una plataforma en línea. Digo, hay documentos que... te metes al año y le pones search y el nombre. Sí. Pones, bueno, no necesariamente, ¿no? O sea, hay veces que yo digo, oye, a ver, dice en el acta de Roberto Martínez de nacimiento que sus papás eran originarios de Linares. Ah, bueno, pues voy al libro de Linares de 1820 a 1900 y busco esa acta como tal, ¿no? Digo, hay algunas que ya están capturadas que a lo mejor le pones el nombre y te aparece, pero la gran mayoría no te van a aparecer, ¿no? Entonces, pues ahí es donde tienes que tener el feeling de decir, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a buscar en estos años, ¿no? Ya. Esta línea de ancestros que me diste, ¿a partir de qué número ya se parecen muchos a los que son pues bajo la misma línea? O sea, ¿cuándo ya se empiezan a repetir y ya son nombres familiares para ti? En este caso, en la de tu genealogía para aplicar a Portugal. Porque has hecho... Tú y yo somos primos de generación 9. Has hecho más de 3,000 de estos, ¿no? Sí. Ok. Tú y yo somos primos de generación 9 en la genealogía que yo hice para ti. Es más, la que yo usé para ti, de la generación 9 en adelante, es la misma que yo usé para mí. Ok. Ya. De la 8 para acá sí se agranda muchísimo los descendientes, ¿no? O sea, ya estás hablando de miles y miles de personas, ¿no? Sí, o sea, haz de cuenta que, imagínate que es Marcos Alonso, ¿no? Y luego de Marcos Alonso, pues sube a sus 7 hijos. Pero luego de sus 7 hijos, a lo mejor seguirán sus 50 y tantos nietos, ¿no? Ya después de esos 50 y tantos nietos, si le calculas unos 8 huercos por cada uno de ellos, ya se vuelve... exponencialmente grande, sí. Pero bueno, pues ya sabes en qué municipios buscar y todo este show, ¿no? ¿Qué costumbres tenían en los años 1800, 1700, güey? O antes, inclusive. Claro, digo, de entrada... Porque me imagino que en lo que lees te das cuenta de lo que le heredan, los calzones, y ya con eso empiezas a entender un poco más la vida en ese entonces, ¿no? Claro. Digo, de entrada, muchas de las costumbres de nosotros son judías, ¿no? Porque es, creo yo, relativamente sencillo matar una religión. Digo, ahí está el caso de nosotros. Pero matar las costumbres no es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te digo? La forma de hablar de la gente de los pueblitos, ¿no? Ancina, andábanos, subíanos, bajábanos, etcétera. Eso es ladín, ¿no? ¿Es ladino? Ladín. ¿Cómo que ladín? Sí, pues es el idioma del ladín. Ah, ok. Entonces... ¿el idioma del ladín de dónde viene? Mejor esa pregunta, ¿no? Sí. ¿Pero es judío? Sí, es judío. Ok. Sí, yo creo que debe venir de Medio Oriente, ¿no? Ok. A ver si quieres otras costumbres, ¿no? Por ejemplo, no, es que el cabrito ya tampoco ya no comemos, ¿no? Pero a ver, la circuncisión, por ejemplo, ¿eso es judía? Sí. Entre las costumbres judías, sí, obviamente está la circuncisión. Digo, ya más personal que las historias de tus ancestros, no creo que haya, ¿no? De que tienes literal, tienes un ancestro que es un feminicida. Chinga. Tienes un ancestro que fue un ladrón. Chinga, ¿quién fue un ladrón? Varios. Chinga, vengo de una familia de rateros. Y de infieles también, porque Alberto del Canto le puso el cuerno a su suegra, ¿verdad? Y también desciendes de Alberto del Canto. Sí, bueno, pues afortunadamente nuestros familiares no nos definen tanto. ¿O sí? Pues, estamos predispuestos a lo mejor. Puede ser. Pues bueno, güey, ya para terminar, platica un poco de a qué te dedicas. Obviamente tú me ayudaste con mi genealogía para aplicar para esta nacionalidad. Es una nacionalidad portuguesa. Es una nacionalidad portuguesa. Platica un poco dónde te puede contactar la gente, quién te puede buscar, o sea, qué tipo de clientes es a los que atiendes. Me imagino que solamente de la zona del norte del país. Sí, digo, de entrada la empresa se llama Euroroots y nosotros empezamos hace 6 años a hacer nacionalidades españolas, ¿no? Se acaba la ley de España y empezamos a hacer la nacionalidad portuguesa. Prácticamente la ley para sefarditas que hacemos sí es para gente del noreste. Definitivamente yo no puedo ayudar a gente de no sé, de Jalisco, de Ciudad de México o así. Sin embargo, hay otras leyes que también hacemos que no necesariamente tienen que ver con los sefarditas, ¿no?
Hay una ley que salió el año pasado, en octubre del año pasado, que se llama Ley de Memoria Democrática, ¿no? Este es para hijos y nietos de españoles. No importa en qué parte de México estés o en parte de Latinoamérica, si tienes un abuelo o un padre español y perdiste la nacionalidad, pues te podemos ayudar, ¿no? Y junto con eso hay otras nacionalidades o otros visados para irte a España o a Portugal, como Golden Visa, la Golden Visa es una inversión, ¿no? Como Visa ¿Qué de es la 7. Golden Visa? Haz de cuenta que tú inviertes en bienes inmuebles o en una empresa, etcétera, etcétera. En España tienes que invertir $500,000 y te dan un visado para que tú puedas vivir legalmente allá, ¿no? De hecho, Peña Nieto aplicó a la Golden Visa para ser español, ¿no? Y te dan ¿qué te dan? Una visa, pero es una ciudadanía, es una nacionalidad, es una... Sí, haz de cuenta ¿Cuál es la que, diferencia entre nacionalidad y ciudadanía? ¿O es lo mismo? pues yo diría que es lo mismo. Sí, ¿no? El tema es que al final de 5 años tú eres elegible a pedir la nacionalidad porque ya tienes 5 años viviendo allá, ¿no? O por ejemplo, ahorita está muy de moda una visa que se llama visa de nómada digital. Imagínate que tú trabajas para una empresa, no sé, eres programador, ¿no? Y si ganas cierta cantidad de dinero, imagínate que tú trabajas para Microsoft y estás en Seattle. Ya no te alcanza pagar la renta en Seattle. Y tú dices, oye, ¿sabes qué? Me gustaría mudarme a otro lado. Si tú puedes probar que trabajas remotamente y ganas más de 2,520 euros mensuales, el gobierno de España te da una visa de nómada digital donde tú puedes trabajar desde cualquier parte de España legalmente. En España, solamente aplica para España. Digo, Portugal también tiene su ley, ¿va? Yeah. Y seguramente a lo mejor habrá otros países que también la tengan, ¿no? Entonces, ¿pero de que fiscalmente empieza a declarar allá algo? No. No. No, porque tú estás trabajando solamente te traen ahí porque pues está un poco complicado el tema de la población. Lo que quieren, sí, es tema de población y tema de derrama económica. Porque si estás, imagínate, tú generas ingresos en México o en Estados Unidos y los gastas en España y España no tiene ninguna responsabilidad contigo, oye, pues qué chulada, ¿no? Sí, es como los Airbnbs y los Ubers y los Rapis de las nacionalidades, ¿no? Que tienes a estos empleados, pero pues no les das ningún tipo de garantía y tú no eres responsable de ellos. Sí, claro que al paso de 5 años, pues ya eres elegible también a pedir la nacionalidad. Oye, ya estuviste aquí 5 años jalando, no en España, sino en otro país, pero ahora sí ya te doy la opción de ahora sí convertirte en español, ¿no? Pero tú te dedicas precisamente a sacar esta que me está sacando a mí y también las de tengo un abuelo, o sea, ¿qué gente te puede contactar y a dónde? Sí, en el caso de los sefarditas o para Portugal, pues haz de cuenta gente del noreste, ¿no? En el caso de otras leyes, nómada digital o ley de memoria democrática para hijos y nietos, no importa de qué parte del país sea, ¿no? Me pueden contactar el Instagram de nosotros es euroroots.mx y pues ahí es nada más de que manden un mensaje, oye, ¿sabes qué? Pues me interesa aplicar alguna nacionalidad, ya nosotros pues nos ponemos de acuerdo con el cliente de cuándo podemos hacer una cita o un Zoom y ya platicamos, oye, ¿qué opciones hay para ti, no? Porque habrá gente que sí tenga la opción de ser sefardita, habrá gente que diga, oye, ¿sabes qué? No, mi abuelo era español, o habrá gente que diga, oye, no tengo ningún ancestros en Europa, pero pues sí tengo cierta cantidad de poder económico y la realidad es que me quiero ir por X o mangas, ¿no? Ya sea por tema de inseguridad o por más oportunidades o por tema de jubilación o por servicios médicos de salud pública gratuitos. Digo, hay un chorro de cosas bien interesantes de la nacionalidad europea. O un plan B. La mayoría de la gente que creo que aplicó con nosotros es por un plan B o como una herencia para los hijos, ¿no? Wow. En el caso de las universidades, tú estudiaste en el TEC y no sé cuánto costaba en tu época, pero en mi época costaba 83,000 pesos el semestre. Ahorita lo que me platican mis clientes es que ellos pagan entre 120 y 140 por semestre, ¿no? Sí, dependiendo de la carrera. Pero en el caso de Europa las universidades son bien baratas, ¿no? Okay. O, por ejemplo, tener la posibilidad de tener un pasaporte europeo te abre la puerta a un chorro de lugares. Sí, claro. A toda la Unión Europea puedes vivir en casi todos los países de... Sí, digo, de entrada puedes vivir, trabajar o estudiar en cualquier país de la Unión Europea, ¿no? Pero aparte puedes viajar a otros países sin necesidad de visa. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a los europeos no les piden visa. Te piden un se llama DNA, creo, que es el permiso famoso que sacas en la frontera. Pero no te van a pedir visa, ¿no? Y pero luego es un pedo que si tienes la nacionalidad española, pero también eres mexicano y ya tienes visa y quieres pasar con ese pasaporte, puedes hacer un desmadre logístico, ¿no? Que te puede meter en un poco de problemas. El tema es que, o el truco es que tú tienes que salir igual que como entras. Sí, si le cambias, ahí es en donde no machean las entradas con la salida. Sí, lo que está mal es, por ejemplo, que yo saliera de México como mexicano y llegara a España como español. Sí. Porque entonces ahí, como dices tú, los sellos ya no concuerdan y demás, ¿no?
Pero pues tú puedes salir y entrar con el mismo, ¿verdad? O sea, yo ya no necesitaría, si me la prueban en Portugal, si me reciben, ya no necesitaría visa para ir a Estados Unidos. No. No necesitaría visa. No necesitaría visa. visa. Es un paro eso. Es un parote. Sí. Y en el caso de Portugal, ahorita está catalogado, entre otros países, como el tercer pasaporte más poderoso del mundo. Son como 8 países los que están empatados en tercer lugar, ¿no? Pero más o menos para darte contexto, México creo que está como en el lugar 18 de los países más poderosos en cuanto a acceso con el pasaporte, ¿no? ¿Sabes cómo se llama el director técnico de la selección de Portugal? Roberto Martínez. Neta. Sí. Fíjate, Estaría interesante ver si hay algún... No, pero él es español. Bueno, es español. Bueno, bien mal, porque yo soy mexicano, soy español por sefardí y apliqué a la portuguesa también. Ok, entonces tienes ya la española. La española ¿Y me la dieron. por qué quisieras tener la española y la portuguesa? Tienen diferentes ventajas. Fíjate que a mí me tocó un cliente de nombre Juan que llega y me dice, oye, Adrián, necesito que me ayudes a sacar la nacionalidad portuguesa. Y yo le decía, oye, Juan, no te entiendo. Hace 4 meses te di la española, ¿ya tienes el acta de nacimiento? Me dice, sí, lo que pasa es que yo para extenderle la nacionalidad a mi cónyuge me la tengo que llevar a vivir 2 años a España, ¿no? Y en el caso de Portugal, ¿no? Tú la puedes solicitar siempre y cuando tengas un hijo de por medio ciertos años de casado, ¿no? Y la puedes Sin pedir vivir en Portugal. sin vivir en Portugal. Eso sí está chido. Sí, por ejemplo, tú ya que la tengas, pues tú de entrada se la vas a poder pasar a tus hijos, siempre y cuando sean menores de edad a la hora de pedirlos, y se la vas a poder pasar a tu cónyuge, cuantos cónyuges tengas, no importa. Nada más que tienes que tener cierto tiempo de casado o al menos un hijo de por medio para probar que el matrimonio es verídico, ¿no? O sea, Ya. no te van Para a... que no sea nada más regalé. Okay. Sí, porque imagínate que digas tú, oye, te vendo una nacionalidad en $8,000. Nos casamos y en un año nos divorciamos. O sea, eso es lo que el gobierno trata de evitar. Sí, ¿no? quiere evitar. Sí, pero fuera de eso, pues tienes libre albedrío de compartirla a tus hijos y luego tus hijos a sus hijos o a tus nietos y así eternamente, siempre y cuando no se te vaya ¿cómo se llama? Pues sí, la solicitud, porque si ya tu hijo cumple 18 años y no lo pediste, ya no. Ya valió madre. Ya valió madre. Pues bueno, entonces que te busquen en Euroroots en Instagram. Está la página también euroroots.mx por si quieren ver más información allá. ¿Algo más que quieras decir, güey, que se nos haya olvidado? Mandamos Arriba a la los raza sefarditas. arriba los sefarditas. ¿Y en Monterrey somos todos primos o no? ¿Tiene algo de cierto? Sí, todos somos primos. Quiéranse, cuídense, Sí. pórtense bien. A ¿no? fin de cuentas todos somos hermanos, de eso se trata Correcto. la humanidad. Carnal, gracias por caer al podcast, vayan a Euroroots y a toda la gente que escuchó este capítulo diferente creativo les agradecemos y nos vemos en el próximo episodio. Flores.